Ya no tienes disculpa para ignorar el Quijote. ¿Por qué? Porque te leemos el Quijote. Te damos el Quijote leído. Todos los fines de semana, a mediodía, cada sábado, cada domingo, a mediodía, tendrás una lectura del Quijote que yo haré personalmente para todas aquellas personas interesadas en oírlo. De manera que ya no será necesario ni que tú mismo leas el Quijote porque yo te lo leeré, yo lo leeré por ti con mi propia voz. Se trata de vídeos que tienen una extensión no superior a 10 minutos, para que la dosis de literatura cervantina sea llevadera. Cada sábado, cada domingo, a mediodía, en mi canal de YouTube, tendrás una secuencia del Quijote leída hasta completar la obra literaria cervantina más importante de la historia de la literatura universal. Entre tanto, ya sabes que yo este año prometo ofrecer a las personas interesadas una edición del Quijote con una introducción crítica propia mía que permita a los lectores, a los usuarios de esta novela, por utilizar una nomenclatura muy actual, comprender esta literatura que con frecuencia en los últimos tiempos ha sido monopolizada por las élites, no para que el pueblo la entienda tal como la escribió Cervantes, sino para que la asuma tal como las élites quieren, las élites intelectuales, quieren que se malinterprete el Quijote. Entre tanto, recomendamos, como se sabe, este libro, La anatomía del Quijote, para ir entrando en materia e ir abriendo boca. Y también, para los que sean más intrépidos y animados, se plantea el test de Cervantes y el Quijote. Un libro en el que se plantea un conjunto muy amplio de preguntas, 301 preguntas y respuestas acerca del pensamiento más original de la literatura cervantina y del Quijote de Cervantes frente al de Avellaneda. El test de Cervantes y el Quijote y la anatomía del Quijote, además de los vídeos que contienen semanalmente, cada sábado, cada domingo a mediodía, una secuencia del Quijote leída personalmente por mí. Ya no hay disculpa para ignorar el Quijote. Y este año, antes de que termine este año, prometo ofrecerles a las personas interesadas una edición del Quijote libre de polvos y pajas.